Sofía se encontraba en el altar, el vestido de novia ajustado a su figura, decorado con encajes que brillaban tenuemente bajo la luz de los candelabros de la iglesia. La atmósfera estaba impregnada de un aire festivo, pero la risa y la música que llenaban el lugar eran un eco distante, casi fantasmal, comparado con la tormenta de emociones que azotaba su interior. Los invitados, algunos de ellos amigos cercanos, otros familiares que habían viajado de lejos, murmuraban entre sí, sus miradas llenas de confusión y compasión. ¿Dónde está Javier?, se preguntaba Sofía, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de ella como una sombra implacable. Había soñado con este día desde que era una niña. El vestido blanco, la ceremonia, el «sí, acepto», resonando en el aire. Pero ahora, mientras el reloj seguía marcando los minutos, había una sensación de vacío que la envolvía. La sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana se desvanecía y el brillo de sus ojos se tornaba opaco. «Tranquila, Sofía. Estoy segura de que está en camino», le decía su madre, María, con una voz suave, tratando de consolarla. Sofía podía ver la preocupación en el rostro de su madre, y aunque reconocía que su intención era buena, las palabras no lograban calmar el torbellino que se gestaba en su pecho. «¿Y si no viene? ¿Qué significa todo esto?», respondió Sofía, su voz temblando mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. «No puedo creer que esto esté sucediendo. Vamos, cariño, respira». Tal vez se quedó atrapado en el tráfico, intervino su mejor amiga, Valeria, quien había estado a su lado desde el primer día en que conoció a Javier. Su expresión era de preocupación, pero también de firmeza. «No dejes que esto te derrumbe. Eres fuerte». Las palabras de Valeria resonaban en su mente, pero la incertidumbre la estaba devorando. Sofía miró hacia la puerta de la iglesia, esperando ver a Javier entrar con su habitual porte arrogante, su sonrisa encantadora. Pero los segundos se convertían en minutos, y el silencio se hacía cada vez más pesado. La música había cesado, y los murmullos se convirtieron en un murmullo inquietante que llenaba el aire. Cuando finalmente el sacerdote, visiblemente incómodo, se dirigió a los invitados para pedirles que tomaran asiento, Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puedo hacer esto», pensó, mientras la humillación la envolvía como un manto oscuro. «No puedo quedarme aquí de pie, esperando a alguien que tal vez nunca llegue». «Sofía», la llamó Valeria, al notar su desasosiego. «¿Qué estás pensando? No puedes simplemente irte, tienes que aguantar». «¿Aguantar qué? La vergüenza», respondió Sofía, su tono cargado de desespero. «No puedo seguir con esta farsa. No puedo casarme con un hombre que no tiene el valor de aparecer». Con el corazón latente en su pecho, Sofía dio un paso atrás y luego otro, hasta que finalmente, con un movimiento decidido, se dio la vuelta y salió de la iglesia. Los murmullos a sus espaldas se intensificaron, y la sensación de ser el centro de atención la abrumó. Pero en ese instante, la necesidad de escapar superó la del juicio ajeno. El aire fresco que la recibió fuera de la iglesia la hizo sentir un ligero alivio. Aún con el vestido blanco que la hacía parecer una novia perfecta, Sofía se sintió liberada al salir de aquel lugar que había sido testigo de su desacción. Caminó sin rumbo fijo, dejando atrás las voces que aún resonaban en su mente. Cuando llegó a casa, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente, y la realidad de lo que había sucedido la golpeó con fuerza. «¿Qué hice mal?», se preguntó, su voz sonando en la soledad de su habitación. «¿Por qué no fui suficiente para él?». Mientras se miraba, Sofía se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que llorar. «No puedo permitir que esto defina mi vida», se prometió a sí misma, cerrando los ojos con fuerza para contener el torrente de emociones. «Soy más que esto. Soy más que sus decisiones». La noche avanzó, y con cada lágrima que caía, Sofía sentía que un peso se levantaba de su pecho. La soledad se tornó en reflexión, y poco a poco, la determinación comenzó a reemplazar la tristeza. «Voy a tomar el control de mi vida», se dijo mientras su reflejo sonreía débilmente. «No seré la víctima de su abandono». Al día siguiente, la idea de iniciar el proceso de divorcio comenzó a tomar forma en su mente. Fue un paso que nunca había imaginado dar,
pero en esos momentos de soledad, comprendió que era el primer paso hacia su libertad. Decidida, tomó su teléfono y buscó el número de un abogado. Es hora de reclamar lo que es mío, pensó con determinación. Al salir de su casa, Sofía sintió la brisa fresca acariciar su rostro, como si el mundo le estuviera dando la bienvenida a una nueva etapa. La idea de enfrentarse a Javier y a todo lo que había construido a su alrededor la llenó de una mezcla de miedo y emoción. No puedo permitir que me controle más. Es hora de ser fuerte, se repitió a sí misma mientras caminaba hacia la oficina del abogado. Cuando llegó, que el ambiente en la oficina era sobrio, pero Sofía sintió que era el lugar correcto para comenzar su nueva vida. La recepcionista le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por sí misma. «Hola, tengo una cita con el abogado», anunció con una voz que ya no temblaba. «Por supuesto, ¿puedo saber su nombre, por favor?», preguntó la recepcionista, mientras revisaba una lista. Sofía respondió con firmeza, sintiendo que esa palabra llevaba consigo todo el peso de sus decisiones pasadas y de las que vendrían. La reunión con el abogado fue reveladora. Él la escuchó atentamente mientras ella narraba su historia, desde el momento en que conoció a Javier hasta la humillación de haber sido abandonada en el altar. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras él sigue disfrutando de su vida», dijo Sofía, sintiendo que la rabia y la determinación afloraban en su interior. «Quiero el divorcio, y quiero reclamar mi parte de su fortuna». El abogado sintió, tomando notas. «Entiendo su posición, Sofía. Es importante que sepa que puede haber más en juego de lo que parece. Vamos a investigar a fondo», dijo, dándole una sensación de esperanza. Sofía sintió que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Salió de la oficina con una mezcla de alivio y expectativa. Había dado el primer paso hacia su libertad, y aunque el futuro era incierto, en su corazón llevaba la certeza de que nunca más sería la misma. La mujer que había sido abandonada no era más que un recuerdo distante, y ahora, Sofía estaba lista para reclamar su vida y su poder. Sofía se encontraba en el pequeño apartamento que había alquilado tras su separación de Javier. Las paredes estaban vacías, apenas decoradas con algunas fotografías de momentos felices, pero todo eso pertenecía a un pasado que ya no quería recordar. Sin embargo, en su interior, había una chispa de determinación, una llama que empezaba a encenderse. Era hora de tomar las riendas de su vida y eso comenzaría por encontrar un trabajo. Un lunes por la mañana, se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Se miró en el espejo y, a pesar de las ojeras que delataban las noches de insomnio, su reflejo le devolvió una mirada decidida. «Hoy es el primer día del resto de mi vida», murmuró para sí misma. Se vistió con un traje sencillo pero elegante, que resaltaba su figura y la hacía sentir poderosa. Antes de salir, respiró hondo y se recordó a sí misma que merecía ser feliz. La agencia de publicidad a la que había decidido postularse era conocida por su ambiente creativo y dinámico. Era el lugar perfecto para alguien como ella, que había soñado con trabajar en un entorno donde pudiera expresar su creatividad. Al llegar, el bullicio de la oficina la recibió con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Las risas y los murmullos de los empleados la rodearon mientras se dirigía a la recepción. «Hola, soy Sofía. Tengo una cita con el gerente de recursos humanos», anunció con una voz que, aunque un poco temblorosa, sonaba firme. La recepcionista, una joven de cabello rizado y sonrisa cálida, asintió y la llevó a una sala de conferencias. Sofía se sentó en una de las sillas, tratando de recordar cada consejo que había escuchado sobre entrevistas de trabajo. Mientras esperaba, miró a su alrededor, observando los coloridos carteles en las paredes que mostraban campañas creativas del pasado. Se sintió inspirada. Después de unos minutos, un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable y un aire de confianza, entró en la sala. Era el gerente de recursos humanos. «Hola, Sofía. Soy Carlos. Encantado de conocerte», dijo mientras le extendía la mano. «Igualmente, Carlos», respondió ella, sintiendo como su mano temblaba ligeramente al estrecharla de él. La entrevista se desarrolló con fluidez.
Carlos le preguntaba sobre su experiencia, sus intereses y su visión del mundo publicitario. Sofía se sentía cada vez más cómoda y comenzó a hablar sobre sus antiguas ideas y proyectos. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo sintiéndose pequeña y desvalorizada que había olvidado lo apasionada que era por la creatividad. Me encanta tu entusiasmo, Sofía. Es algo que realmente buscamos en nuestro equipo, dijo Carlos, sonriendo. ¿Qué tipo de proyectos te gustaría desarrollar aquí? Sofía se sintió inspirada y comenzó a hablar sobre una campaña que había soñado con realizar. Con cada palabra, su confianza crecía. Quiero crear algo que resuene con las personas, que no solo venda un producto, sino que también cuente una historia, dijo con fervor. Carlos la escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. Eso es justo lo que necesitamos. A menudo olvidamos que la publicidad también puede ser un medio para conectar con la gente a un nivel más profundo, respondió. Te haremos saber sobre nuestra decisión pronto. Después de la entrevista, mientras caminaba hacia su casa, Sofía no podía evitar sonreír. Había sido un gran paso, una muestra de que podía seguir adelante. Se sentía más ligera, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa, que este camino no sería fácil, pero al menos había comenzado. Los días pasaron y, tras una semana de espera, recibió la llamada que tanto había anhelado. Era Carlos. Hola, Sofía. Quería informarte que nos gustaría ofrecerte el puesto. Creemos que tu energía y creatividad serán una gran adición a nuestro equipo, dijo su voz al otro lado de la línea. Oh, gracias. No puedo creerlo, estoy muy emocionada, respondió ella, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Nos alegra que estés emocionada. Comenzarás con nosotros el lunes. Te esperamos con los brazos abiertos. Colgó y se dejó caer en el sofá, riendo y llorando al mismo tiempo. Era un nuevo comienzo, el inicio de una vida que ella había estado esperando. El primer día en la agencia fue un torbellino de emociones. Sofía llegó temprano, lista para enfrentar el mundo. Los demás empleados la saludaron con sonrisas y algunos incluso le ofrecieron ayuda para orientarse. A medida que se acomodaba en su nuevo escritorio, se sintió como si finalmente estuviera en el lugar al que pertenecía. Durante las primeras semanas, se dedicó a aprender y absorber todo lo que pudiera. Su jefe le encomendó tareas desafiantes y con cada proyecto que completaba, su confianza crecía. Un día, mientras trabajaba en una presentación, se dio cuenta de que su ojo para el detalle y su creatividad natural la estaban llevando a destacar entre sus compañeros. Sofía, esta presentación es increíble. Tienes un don para esto, le dijo su colega, Mariana, mientras revisaban el trabajo juntas. Gracias, Mariana. Aún no puedo creer que esté aquí, respondió Sofía, sonriendo. No dudes, eres una gran parte de este equipo. Si sigues así, podrías tener una gran carrera por delante, la animó Mariana, dándole una palmadita en la espalda. Esa noche, mientras llegaba a casa, Sofía se miró de nuevo en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era diferente. Había más brillo en sus ojos, una luz que había estado apagada durante meses. Se sentía empoderada. Su vida estaba tomando un rumbo que nunca habría imaginado. Sin embargo, mientras todo parecía estar mejorando, un mensaje inesperado llegó a su teléfono una noche. Era de Javier. El corazón de Sofía dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. La duda la invadió. ¿Por qué ahora? ¿Qué podría querer? Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Javier le pedía que se reunieran, que quería hablar. Sofía sintió una mezcla de ira, tristeza y confusión. Había estado trabajando tan duro para sanar, para avanzar, y ahora él quería perturbar su paz. No puedo hacer esto, se dijo en voz alta, mientras su mente luchaba entre el deseo de comprenderlo y el impulso de protegerse de su toxicidad. Se sentó en el sofá, sopesando su decisión. La idea de volver a ser vulnerable la aterraba. Había pasado tanto tiempo tratando de reconstruir su vida, y no quería arriesgarse a caer en la trampa de sus palabras suaves y promesas vacías. Finalmente, decidió que no podía ceder.
Había aprendido a valorarse y a no permitir que Javier la controlara nuevamente. Así que, con determinación, le respondió: no creo que sea una buena idea. Estoy en un lugar diferente ahora. Al enviar el mensaje, sintió un peso levantarse de sus hombros. No sabía lo que el futuro le depararía, pero estaba segura de que no permitiría que Javier interfiriera en su nuevo comienzo. Sofía se recostó en el sofá, sonriendo, sabiendo que, por fin, estaba tomando el control de su vida. Sofía se sentó nerviosamente en el café del centro, el lugar que había elegido para encontrarse con Javier. Su corazón latía con fuerza, no solo por la ansiedad de volver a verlo, sino también por la incertidumbre de lo que esa reunión podría significar. Miró por la ventana, observando a la gente pasar, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, ella estaba lista. Había pasado meses preparándose para este momento, meses en los que había aprendido a valorarse a sí misma y a reconocer que merecía más que las promesas vacías de un hombre que había decidido abandonarla en el altar. Cuando Javier entró, su presencia dominó el ambiente. Vestía un traje elegante que acentuaba su figura esbelta y su cabello estaba perfectamente peinado. A pesar de la rabia y el dolor que aún sentía, Sofía no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Él se acercó con una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que Sofía reconoció como una máscara de arrogancia. «Sofía», dijo Javier, tomando asiento frente a ella. «Gracias por venir. Quería hablar contigo». Ella lo miró fijamente, recordando todos los momentos de traición y desilusión. A pesar de lo mucho que había luchado por no dejar que su corazón se ablandara, su voz salió más fría de lo que había imaginado. «No tengo mucho tiempo, Javier. Estoy en proceso de divorcio». Javier frunció el ceño, como si esas palabras lo golpearan con fuerza. Sofía sintió una pequeña satisfacción al ver su sorpresa, un recordatorio de que ella había tomado el control de su vida. «Sofía, por favor, escucha. Sé que cometí un error terrible, pero quiero arreglar las cosas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que me perdones», dijo, tratando de sonar sincero. «¿Arreglar las cosas?», replicó ella, alzando una ceja. «¿Qué es lo que crees que puedes arreglar, Javier? ¿El hecho de que me dejaste plantada en el altar? ¿O que me mentiste durante toda nuestra relación?». Lo sé», respondió él, pasando una mano por su cabello con frustración. «Pero no puedes actuar así. Hay cosas que no sabes». Sofía se cruzó de brazos, escéptica. Su mente estaba en alerta máxima, recordando las miles de veces que había creído en sus disculpas. La última vez que lo hizo, terminó con el corazón roto. «¿Cómo qué?», preguntó, intentando mantener la calma. Javier respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto que le pesaba en el pecho. «Tengo un fondo de inversión que nunca te mencioné. Es parte de mi negocio», pero hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «¿Podría beneficiarte?». Sofía se quedó en silencio, el eco de sus palabras resonando en su mente. Un fondo de inversión oculto. Esa información podía ser crucial, no solo para su futuro financiero, sino también para su caso de divorcio. La curiosidad la invadió, pero no quería que Javier lo notara. Sin embargo, no podía ignorar la oportunidad que se le presentaba. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, tratando de mantener su voz neutral. «Porque no quería que pensaras que solo me interesaba tu dinero. Pero ahora que las cosas han cambiado, creo que debemos hablar de ello», dijo, tratando de parecer convincente. «¿Y qué me garantiza que no es otro intento de manipularme?», inquirió Sofía, manteniendo su mirada fija en él. «Estoy en un lugar diferente ahora, Javier. No seré la mujer que eras capaz de engañar». La tensión en la mesa creció. Javier se inclinó hacia ella, su tono de voz se volvió más serio. «Te lo prometo, Sofía. No hay trampa. Solo quiero que estés bien. Si decides seguir adelante con el divorcio, tendrás que saber que, legalmente, tienes derecho a una parte de eso». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La idea de un fondo de inversión que podría cambiar su vida le daba un nuevo propósito. Sin embargo,
su instinto le decía que no podía confiar en él. Aún así, su mente comenzó a girar, considerando las posibilidades. ¿Y cómo puedo obtener acceso a esa información?, preguntó, intentando mantener la compostura. Javier se enderezó en su asiento, como si se sintiera más seguro. Puedo darte los detalles, pero necesito que reconsideres el divorcio. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo que no implique enfrentamientos legales, propuso, con una sonrisa cautivadora. No estoy interesada en negociar con alguien que me hirió de esa manera, respondió Sofía, manteniendo su firmeza. Pero sí estoy interesada en conocer más sobre ese fondo. Así que, si realmente te importa mi bienestar, deberías proporcionarme toda la información que tengas. La mirada de Javier cambió, y Sofía pudo ver una mezcla de frustración y preocupación en su rostro. Está bien, te lo enviaré. Pero, por favor, piénsalo, Sofía. No quiero perderte, dijo, su voz casi suplicante. Sofía se sintió extraña al escuchar esas palabras. Había pasado tanto tiempo construyendo su independencia emocional que escuchar a Javier intentar apelar a su corazón la confundía. Sin embargo, no podía permitir que eso la detuviera. Javier, no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. He tomado mi decisión, expresó, con determinación. La conversación se tornó tensa y silenciosa. Sofía se dio cuenta de que tenía el poder en sus manos, y eso la llenó de una confianza renovada. Se levantó de la mesa, dispuesta a marcharse. Espero recibir esa información pronto. Y, por si acaso, no intentes contactarme de nuevo hasta que lo hagas, dijo, echando un último vistazo a su rostro antes de girarse y salir del café. Mientras caminaba por las calles, Sofía sintió una mezcla de emociones, alivio, liberación y una chispa de curiosidad por lo que había descubierto. A pesar de que Javier había intentado manipularla, ella había logrado mantenerse firme en su decisión. Sabía que estaba en el camino correcto hacia su independencia y que ese fondo de inversión podría ser la clave para recuperar parte de lo que había perdido. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, Sofía se propuso investigar más sobre el fondo de inversión. En su mente, ya comenzaba a trazar un plan, un mapa hacia su libertad financiera y emocional. Con cada paso que daba, se sentía más empoderada, más fuerte. Sabía que la lucha por su futuro apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Sofía se sentó en la oficina de su abogado, su corazón latía con fuerza mientras revisaba los documentos que había recopilado sobre el fondo de inversión oculto de Javier. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro decidido de Sofía. Era un nuevo amanecer, un símbolo de su determinación por recuperar no solo su vida, sino también una parte de lo que consideraba que le pertenecía. Entonces, ¿estás diciendo que este fondo puede ser considerado como parte de la comunidad de bienes?, preguntó Sofía, su voz firme y segura, contrastando con la sensación de nerviosismo que sentía en su interior. Sí, Sofía. Si podemos demostrar que este fondo fue creado durante el matrimonio, tienes un derecho legítimo a reclamar una parte de él, respondió su abogado, el señor Villanueva, mientras examinaba los documentos que había traído. Has hecho un buen trabajo investigando. Esto podría cambiar las cosas a tu favor. Sofía sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Había pasado semanas investigando, utilizando cada recurso a su alcance para descubrir la verdad. Se sentía como una detective, cada dato que recopilaba era como un ladrillo que construía un muro de defensa contra Javier y sus manipulaciones. ¿Y qué pasos debemos seguir ahora?, inquirió, su mirada fija en el abogado, quien comenzó a garabatear notas en un papel. Lo primero que haremos es presentar una solicitud formal para acceder a los registros del fondo. Necesitamos saber cómo y cuándo se estableció, así como los movimientos financieros que ha tenido, explicó el señor Villanueva, levantando la vista para encontrarse con la mirada decidida de Sofía. Esto puede tomar tiempo, pero estoy convencido de que tenemos una buena oportunidad aquí. Estoy lista para luchar. No permitiré que Javier se salga con la suya, afirmó Sofía, sintiendo que el fuego de su determinación ardía con más fuerza que nunca. Eso es lo que quiero escuchar, sonrió el abogado, pero recuerda que esto no será un camino fácil.
Javier tiene recursos y no dudarán en utilizar todo lo que esté a su alcance para proteger su fortuna. Sofía sintió, consciente de los desafíos que se avecinaban. Pero esta vez, no se dejaría intimidar. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose como una víctima y ahora estaba lista para convertirse en la heroína de su propia historia. Después de la reunión, Sofía salió de la oficina del abogado con una sensación de renovado propósito. La ciudad parecía vibrar a su alrededor, cada sonido, cada rostro, le recordaba que estaba viva y que tenía el poder de cambiar su destino. Esa noche, se reunió con sus amigas en un elegante restaurante del centro. La atmósfera era cálida, con risas y conversaciones animadas que llenaban el aire. Sofía se sintió reconfortada al ver a sus amigas, quienes siempre habían estado a su lado durante los momentos difíciles. ¿Cómo te va con el divorcio, Sofía?, preguntó Clara, una de sus amigas más cercanas, mientras alzaba su copa de vino. Es un proceso complicado, pero estoy trabajando en ello. De hecho, acabo de descubrir algo muy interesante sobre la fortuna de Javier, respondió Sofía, sintiendo que la emoción comenzaba a burbujear dentro de ella. ¿De qué se trata?, preguntó Ana, con curiosidad evidente en su voz. Sofía les compartió los detalles de su investigación sobre el fondo de inversión. A medida que hablaba, notó cómo los ojos de sus amigas se iluminaban y la energía en la mesa cambió. Eso es increíble, Sofía. Nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así, dijo Clara, su voz llena de admiración. ¿Es hora de que Javier enfrente las consecuencias de sus actos? No solo me abandonó, sino que también me ocultó cosas que son parte de nuestra vida juntos, continuó Sofía, sintiéndose cada vez más empoderada al compartir su historia. Estamos contigo en esto, Sofía. No estás sola, aseguró Ana, tomando la mano de su amiga entre las suyas. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras de sus amigas resonaron en su corazón. Sofía sintió que el apoyo incondicional de su círculo cercano la llenaba de valor. Era un recordatorio de que, aunque había sido herida, también había tenido la fuerza para levantarse y seguir adelante. Gracias, chicas. No sé qué haría sin ustedes, dijo Sofía, sintiendo una oleada de gratitud. Voy a seguir adelante con esto, y no me detendré hasta conseguir lo que es justo. La cena continuó, llena de risas y anécdotas, pero para Sofía, cada bocado y cada brindis eran un acto de celebración de su nuevo camino. La noche terminó con abrazos y promesas de apoyo, y mientras regresaba a casa, sentía que la vida le ofrecía nuevas oportunidades. Sin embargo, al día siguiente, mientras revisaba algunos correos electrónicos en su casa, recibió un mensaje inesperado de Javier. El corazón de Sofía se detuvo por un momento, una mezcla de ansiedad y determinación inundó su ser. Era un mensaje corto, pero cargado de amenaza. Sofía, sé lo que estás haciendo. Te sugiero que te detengas antes de que esto se vuelva complicado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intimidación de Javier era palpable, pero en lugar de hacerla retroceder, avivó su fuego interior. No podía permitir que él dictara sus acciones ni su vida. ¿Crees que voy a dejarme intimidar por ti, Javier?, murmuró para sí misma, apretando el puño. La rabia y la determinación se entrelazaban en su interior, convirtiéndose en una fuerza que le impulsaba hacia adelante. No podía permitir que Javier la detuviera. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose pequeña y vulnerable. Ahora, estaba lista para enfrentar no solo su pasado, sino también las sombras que él proyectaba sobre su vida. Esa misma tarde, decidió que era momento de hablar con su abogado nuevamente. Tenía que prepararse para lo que venía, y no podía dejar que Javier la sorprendiera. Cuando llegó a la oficina del señor Villanueva, lo encontró revisando unos documentos. Él levantó la vista y sonrió al verla. ¿Cómo te va, Sofía? Recibí un mensaje de Javier. Está al tanto de mi investigación y me está amenazando, respondió ella, sintiendo que la tensión en su pecho aumentaba. Eso no es bueno, pero no te preocupes. Esto es parte del proceso. Lo importante es que no te dejes intimidar. Necesitamos estar preparadas para cualquier movimiento que haga, le aseguró el abogado, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. Sofía sintió,
sintiendo que su determinación se endurecía. No voy a retroceder. Estoy lista para luchar por lo que es mío. El señor Villanueva sonrió, satisfecho con la respuesta de Sofía. Eso es lo que me gusta escuchar. Vamos a armar una estrategia. Necesitamos asegurar que Javier sepa que no eres una víctima. Eres una mujer fuerte y decidida. Sofía se sintió invadida por una oleada de confianza. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras salía de la oficina, una nueva sensación de libertad la envolvía. No solo estaba reclamando su vida, sino también su poder. La noche cayó, y mientras se preparaba para dormir, Sofía miró por la ventana, observando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Era un recordatorio de que, a pesar de las sombras de su pasado, había esperanza y nuevas oportunidades esperando por ella. Estaba lista para enfrentar lo que venía, decidida a no dejar que Javier la definiera ni un segundo más. Su viaje apenas comenzaba, y estaba decidida a escribir su propia historia. Sofía respiró hondo mientras se acercaba al elegante edificio donde se llevaría a cabo la reunión de inversionistas. La fachada de vidrio reflejaba la luz del sol, y la modernidad del lugar contrastaba con la agitación que sentía en su interior. Era un paso audaz, pero había decidido que no se dejaría intimidar por Javier ni por su mundo. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba las palabras de su abogado: la información es poder, Sofía. Esa frase resonaba en su mente, dándole valor. Al ingresar, se cruzó con varios hostos conocidos en el entorno financiero, todos ellos hombres de negocios bien vestidos que parecían sumidos en sus propias conversaciones. Sofía sintió una punzada de inseguridad, pero se recordó a sí misma lo que estaba en juego. No estaba allí solo para enfrentar a Javier, sino para reclamar su lugar en el mundo que él había intentado arrebatarle. Cuando Javier apareció en la sala, su porte arrogante y su sonrisa deslumbrante hicieron que algunos de los presentes se giraran para mirarlo, como si fuera el centro de atención. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero rápidamente lo disipó. No era el momento de flaquear. Se dirigió hacia un rincón donde podía observarlo, preparándose para el momento adecuado. La reunión comenzó, y los temas de inversión y proyecciones de mercado se despegaron ante la audiencia. Sofía observaba atentamente, tomando notas mentales, buscando el momento perfecto para intervenir. Cuando finalmente se discutió el fondo de inversión que Javier había mencionado anteriormente, supo que había llegado su oportunidad. Con el corazón en la garganta, Sofía se levantó de su asiento. «Disculpen, tengo algo que aportar», dijo, con una voz clara que resonó en la sala. Las miradas se dirigieron hacia ella, algunas sorprendidas, otras curiosas. Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. «Soy Sofía, ex prometida de Javier», comenzó, notando cómo varios asistentes se movían incómodos en sus sillas. «Sé que mi presencia aquí puede causar sorpresa, pero tengo información que podría cambiar el rumbo de esta reunión». «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó uno de los inversionistas, con un tono de escepticismo. Sofía respiró profundamente, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia su libertad. «He estado investigando el fondo de inversión que ustedes están considerando. He encontrado irregularidades que sugieren un posible fraude». Las palabras se deslizaron de sus labios con una mezcla de nervios y determinación. «Fraude», repitió Javier, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. «Eso es una acusación grave, Sofía, ¿tienes pruebas?». «Sí, las tengo», respondió ella, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «He hablado con fuentes que han estado involucradas en el fondo y han compartido información sobre transacciones dudosas. Además, he encontrado documentos que no coinciden con las declaraciones públicas. Estoy dispuesta a compartir todo esto». Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Algunos inversionistas intercambiaron miradas, preocupados. Javier intentaba mantener la compostura, pero su expresión se tornaba cada vez más tensa. «No puedes hacer esto», dijo, acercándose a ella con una mirada amenazante. «¿Sabes que esto es un juego peligroso?». «Es un juego que tú has iniciado», replicó Sofía, sintiendo la fuerza de su propia voz.
Estoy aquí para proteger mis derechos y los de otros inversionistas que podrían verse afectados por tu falta de ética. La tensión en la sala era palpable. Algunos miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo la gravedad de las acusaciones. Sofía sabía que había tocado una fibra sensible, y su confianza crecía con cada reacción que observaba. Si tienes pruebas, deberías llevar esto a las autoridades, dijo un hombre de cabello canoso, que parecía ser un inversor respetado. No podemos permitir que estas irregularidades continúen. Estoy de acuerdo, intervino otra mujer, cuya voz era firme. La integridad del mercado es fundamental. Si esto es cierto, debemos actuar. Javier, sintiéndose acorralado, intentó cambiar el enfoque. Sofía solo busca llamar la atención. No hay nada de qué preocuparse. Esto es solo una venganza personal. Sofía lo miró con desdén. No se trata de venganza, se trata de justicia. Y si eso significa que debo enfrentar a alguien a quien una vez amé, lo haré. Esto no es el lugar para resolver conflictos personales, dijo un tercer inversionista, cruzando los brazos con desdén. Si tienes pruebas, deberías llevarlas a la junta de supervisión. Sofía sintió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Lo haré. Pero no me detendré aquí. Quiero que esta reunión sea el comienzo de una investigación. Nadie debería estar por encima de la ley, ni siquiera Javier. Javier se puso en pie, furioso, y se acercó rápidamente a ella. No puedes hacer esto, Sofía. ¿Sabes lo que está en juego? Estás arruinando tu vida y la de todos los que te rodean. Lo que estoy arruinando, Javier, es tu castillo de mentiras, contestó ella, sintiendo una oleada de empoderamiento. Ya no tengo miedo de ti ni de lo que puedas hacer. Este es mi momento. La reunión se tornó caótica mientras varios inversionistas comenzaban a levantarse, buscando más información. Sofía sintió que la situación la envolvía, y aunque el miedo la acechaba, no podía retroceder. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, preguntó uno de los hombres, levantando una ceja, mientras miraba al ahora descompuesto exprometido de Sofía. ¿Vas a ignorar lo que ella ha dicho? Las palabras resonaron como un eco. Sofía se dio cuenta de que había comenzado una revolución no solo en su vida, sino en la vida de todos los que estaban allí. La lucha por la verdad había comenzado, y ella era la que la lideraba. Javier, entre la rabia y la desesperación, se giró hacia Sofía. Esto no ha terminado, le advirtió, su voz gélida. Para mí, ha terminado, respondió ella, su mirada firme. Estoy lista para lo que venga. Ya no tengo miedo. Con una mezcla de adrenalina y determinación, Sofía salió de la sala, dejando atrás los murmullos y las miradas atónitas. Sabía que lo que había hecho podría tener repercusiones, pero también sabía que había recuperado una parte de sí misma que creía perdida. La chica que había llorado en el espejo ahora se había convertido en una mujer dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío. Su camino hacia la libertad había comenzado en serio, y ella estaba decidida a seguir adelante. Sofía se sentó en la pequeña mesa de su departamento, rodeada de documentos y notas que había reunido en las últimas semanas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo o inseguridad. Era por la determinación que había encontrado dentro de ella, una llama que ardía intensamente y que la impulsaba hacia adelante. La reunión con Javier había sido un punto de inflexión, y a pesar de las amenazas que él le había lanzado, ella se negaba a retroceder. Al día siguiente, mientras se preparaba para su jornada laboral, su teléfono sonó. Al ver el número desconocido, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió contestar. Hola, su voz era firme, a pesar de la incertidumbre que la rodeaba. Sofía, una voz grave y entrecortada respondió. Necesito que escuches con atención. Javier está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas. No es solo un fondo de inversión. Hay un esquema de lavado de dinero en el que está metido. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto?, preguntó, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que la invadía. No puedo revelar mi identidad,
pero te aseguro que lo que te digo es cierto. ¿Tienes que ir a la corte? Esto podía ser tu oportunidad para derribarlo. La llamada se cortó abruptamente, dejándola en un mar de confusión. Sofía se quedó mirando el teléfono, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. La revelación del anónimo encendió un nuevo fuego en su interior. No solo estaba luchando por su libertad emocional, sino que ahora tenía la posibilidad de exponer a Javier y hacer que pagara por sus acciones. Con un renovado sentido de propósito, Sofía se dirigió a la oficina de su abogado, Martín. Al llegar, lo encontró revisando algunos documentos. «Sofía, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, con una sonrisa que se desvaneció al ver la seriedad de su expresión. «Necesitamos hablar. Tengo información que podía cambiarlo todo», dijo ella, sentándose frente a él. Con cada palabra, el peso de la revelación se hacía más ligero en su corazón. Martín le escuchó con atención mientras ella le contaba sobre la llamada anónima y lo que había aprendido sobre Javier. «Esto es muy serio, Sofía. Si lo que dices es cierto, podríamos tener una base sólida para llevarlo a la corte. Necesito que me des todos los detalles que tengas». Sofía asintió, sintiendo que por fin estaba tomando control de su vida. Juntos comenzaron a trazar un plan. Reunieron toda la información que pudieron sobre Javier y su fondo de inversión, y cada indicio que pudiera respaldar la denuncia de lavado de dinero. «Esto no será fácil», advirtió Martín. «Javier tiene recursos y poder. Pero si realmente estamos ante un caso sólido, no solo tendrás la oportunidad de salir de esto, sino de hacer justicia». Con el apoyo inquebrantable de Martín, Sofía se sintió más fuerte que nunca. Pasó los días siguientes investigando, buscando documentos y hablando con personas que habían estado en el círculo de Javier. Cada nuevo dato que recopilaba alimentaba su determinación. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su casa, su amiga Clara la visitó. «¿Cómo vas con todo esto?», preguntó, sentándose a su lado en el sofá. «Más cerca de lo que pensé. Tengo pruebas que podrían implicar a Javier en un gran escándalo», respondió Sofía, sintiendo que la adrenalina la invadía nuevamente. «Eso es increíble, Sofía, no puedo creer lo que estás haciendo. ¿Tienes que llevarlo a la corte? El mundo necesita saber quién es realmente Javier», animó Clara, llevando a Sofía a un nuevo nivel de confianza. Con el apoyo de sus amigas y el trabajo arduo de su abogado, Sofía finalmente se sintió lista para dar el siguiente paso. Al entrar en la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era por la emoción de estar a punto de reclamar su poder. El abogado de Javier, un hombre imponente y seguro de sí mismo, se puso de pie al verle entrar. «Ah, la novia abandonada, que te trae de vuelta, Sofía», dijo con desdén, como si desestimara su presencia. «Vengo a hablar de la verdad, y de cómo Javier ha estado engañando a todos», respondió ella, con una voz que resonaba en la sala. Las miradas se volvieron hacia ella, y en ese momento, Sofía sintió que toda la fuerza que había acumulado estaba a punto de desbordarse. Comenzó a presentar su caso, cada palabra llena de convicción, revelando las pruebas que había reunido y cómo Javier había estado utilizando su fortuna para encubrir un esquema criminal. A medida que presentaba su caso, notó que Javier se tensaba en su asiento, su arrogancia desvaneciéndose lentamente. La sala estaba en silencio, los murmullos ahogados por la gravedad de la situación y la revelación de Sofía. «Y por eso, pido que se investigue a Javier por sus acciones», concluyó ella, su voz firme y clara. «No voy a dejar que su fortuna lo proteja de las consecuencias de sus actos». El juez asintió, visiblemente impactado por la evidencia presentada. «Se ordena una investigación inmediata sobre las alegaciones presentadas», dijo, y con eso, Sofía sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había dado el paso que necesitaba, y no había vuelta atrás. Al salir del tribunal, sus amigas la esperaban. «Lo lograste, Sofía, eres increíble», gritaron, abrazándola con fuerza. En ese momento, comprendió que su valor no provenía de la fortuna de Javier, sino de la lucha que había llevado a cabo por sí misma y por la verdad. Javier, por su parte, sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La noticia de la investigación se esparciría como pólvora, y su imagen de millonario intocable se vería seriamente afectada.
Mientras Sofía se alejaba del tribunal, sintió que, finalmente, había reclamado su vida de nuevo. La libertad que anhelaba no solo era una cuestión de dinero, era la capacidad de levantarse y luchar por lo que era justo y verdadero. En ese instante, Sofía entendió que no se trataba solo de ganar un juicio o de obtener una parte de la fortuna de Javier. Se trataba de redescubrirse a sí misma, de reescribir su propia historia y de demostrar que, incluso después de la tormenta, siempre hay un arcoíris esperando. La verdadera victoria radicaba en su valentía, en su capacidad para enfrentarse a sus miedos y en el poder transformador que había encontrado dentro de su propio ser.